Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, por fin llegó el día o la noche y me he puesto a la tarea de contaros cómo pienso que va a ir desarrollándose el año próximo, el año 2023. He preparado muchísimo material y luego he descartado también mucho, o sea que es posible que sea un vídeo largo, de manera que preparad vuestros cafés, mates, tilas, lo que haga falta, o fraccionar este vídeo. Eh, He llamado este vídeo el salto, es el año del gran salto. Y le da un toque, digamos, irónico con el al vacío, porque luego veremos que hay un salto al vacío realmente. Eh, Hay que tener en cuenta antes de empezar a explicar este año una cosa muy importante, y es que este año es un año fascinante, es un año único, como todos, pero este es realmente muy peculiar. El año 2023 es un año de transición, es un año en el que una realidad va a ir basculando para dar paso a otra, que se abre camino. Eh, no va a ser un año como los años de las grandes conjunciones, como fue el año de la caída del muro de Berlín, con la conjunción Saturno-Urano-Neptuno, ni creo que fue el 89-90, no me acuerdo bien, o el año de la pandemia, con la conjunción Júpiter-Saturno-Plutón, porque estas grandes conjunciones dan lugar a eventos muy marcados, muy característicos, ¿no? como lo vimos, ¿no? A lo largo de la historia. Este año no hay grandes conjunciones, pero sí que hay una entrada importantísima de tres planetas, que cambian de signo. Esto no es habitual, es muy poco habitual que tres planetas, o sea que los dos un transpersonal y los dos sociales, Saturno y Júpiter, junto con Plutón, cambien de signo durante el mismo año. Y además en un periodo relativamente corto de tiempo. Esto, digamos, es el hecho definitorio de este año, este cambio de signo, porque el que cambie Júpiter de signo es normal, cambia cada año. Saturno ya es menos habitual porque cambia cada 2 años y medio, 3 años de signo. Y Plutón es el menos habitual, es el planeta más lento de todos. Plutón puede estar entre 14, 15 hasta 20 y tantos años en un signo. Es decir, que el cambio de signo de Plutón, aunque este año solo, entre comillas, 3 meses en Acuario, ya de alguna manera ya entreabre esa puerta, la puerta del acuariano. Entra un ratito dentro de Acuario y nos va a ir diciendo qué es lo que ve por allí y qué es lo que piensa comenzar a hacer ya en el 2024. De manera que este año no va a ser un año así de cosas terribles o yo diría definitorias como tal, pero daos cuenta, también veis aquí el gráfico, veis a Plutón moviéndose de Capricornio a Acuario, veis ahí a Saturno moviéndose de Acuario a Piscis, y veis finalmente a Júpiter moviéndose de Aries a Tauro, y a Urano, que ya está en Tauro. Es decir, este año también otra cosa muy importante es que los dos cronocratos, los dos señores del tiempo, Júpiter y Saturno, cambian de signo y los dos entran en signos que ya están ocupados por un transpersonal. Y esto vamos a explicar más tarde qué significa. Esto es ya un hecho ya muy marcante de algún modo, ¿no? Y luego también se comienza a formar una configuración que va a durar casi 7, 8 años, que es, lo veis, Plutón comienza a formar un trígono, es todavía débil, pero ya comienza a formarse, ya comenzará a notarse, sobre todo en la segunda parte del 2023, un trígono con Urano, y Urano y Plutón, los dos, irán formando un sextil con Neptuno, que va a durar, como os he dicho, bastantes años. Toda esta configuración, este pequeño gran trígono, y que además más adelante pues se unirá también Saturno, se unirán más planetas a todo esto, se unirá Júpiter en 2024, etcétera, etcétera. Es decir, que van a ser
años revolucionarios y concretamente este año es el año en que se abre la revolución. Bien, que no olvide deciros, que luego se me pasa, que justo hace un día o día y medio subí por fin a mi sitio un seminario sobre Plutón en Acuario. Es un tocho, son casi 8 horas de seminario, donde examino todo lo examinable desde mi modesto entender, con la profundidad de la que soy capaz yo diría, el espíritu analítico del que soy capaz, las implicaciones de este tránsito de Plutón, de 20 años de Plutón en Acuario, y también para, de algún modo, cubrir el ángulo personal, también hablo de cómo esta entrada de Plutón en Acuario, este tránsito de Plutón en Acuario, estos 20 años, van a ir afectándoos según en la casa en que se encuentre de vuestra carta natal, o las casas, porque muy probablemente durante estos 20 años va a cubrir 2 casas, en muchísimos casos de vuestra carta natal, ¿no? Entonces, bueno, aquí abajo tenéis el enlace y ya os dejo con esto, ya sabéis que lo tenéis y que podéis acceder a él. Bien. ¿Qué nos deja este año? Antes de meternos en el fragor de la batalla del 2023, vamos a mirar un poco hacia atrás. ¿Qué nos deja este año? Bueno, pues nos deja el aspecto fundamental del año 2022, lo sabemos bien, ha sido la cuadratura Urano-Saturno. Ya a toro pasado ya vemos cómo efectivamente fue, tal y como lo dijimos al comienzo del año también, ha sido el aspecto que es realmente fundamental este año, ¿no? Esa cuadratura, que es ese enfrentamiento tan fuerte pero tan creativo al mismo tiempo entre la libertad y la autoridad, ¿no? Y vemos también cómo esta cuadratura ya comienza el cierre definitivo de la conjunción Saturno-Urano del año 89-90, del siglo pasado, que fue la globalización y todo eso, como ya de alguna manera ya da portazo, como da portazo también a algunas experiencias como las criptomonedas. Os he dicho 1000 veces que aquello era un bluff, era un fraude, y bueno, y efectivamente la burbuja acabó pinchándose. Mucho cuidado, yo pienso que las cripto tendrán un renacer fortísimo, pero ya de otra manera ya lo explicaré de nuevo más adelante cuando hablemos de la conjunción Júpiter-Urano en Tauro el año que viene, el 2024, tendrán un renacer, y esta vez yo pienso que ya definitivo para quedarse, pero será a partir del marzo, abril, mayo del 2024. No, de momento esto es lo que hay. Bueno, y vemos cómo esta cuadratura Urano-Saturno pues nos ha dado la guerra de Ucrania, nos ha dado de algún modo la solidificación, la constatación de la gran ruptura. La gran ruptura entre países liberales y países iliberales, ¿no? Con el gran enfrentamiento entre el mundo occidental y China y Rusia por otra parte, ¿no? Y cómo Saturno en Acuario, no olvidemos, ese Saturno que está todavía en Acuario, es el regente de Plutón, que está en Capricornio, ¿no? Como este Saturno en Acuario, de algún modo, que es el signo de lo colectivo, ha constatado la separación, la ruptura definitiva entre colectivos, Acuario. Saturno en Acuario es muy dado de algún modo, sobre todo cuando viene de una conjunción con Plutón en Capricornio, a tomar nota de una forma notarial, decir, bueno, pues hay esta ruptura, estos están aquí, estos están allá, aquí están los límites, las fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Y la guerra de Ucrania es precisamente establezco los límites, los bordes, las fronteras, no podía ser más saturnal, ¿no? Y de algún modo esta ruptura ya entra en la mente colectiva, porque Acuario es la mente colectiva. Luego veremos cómo con la entrada de Saturno en Piscis, que es los sueños colectivos, las emociones colectivas, el alma colectiva, cómo esta ruptura ya entra dentro del alma colectiva, que es lo que una de las muchas cosas que va
que va a propiciar Saturno en Piscis, ¿no? Entonces, daos cuenta que Saturno y Júpiter son los planetas, son los señores del tiempo, son los que van marcando los tiempos, son los que van diciendo, especialmente Saturno, ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y veremos cómo con Plutón en Acuario, de nuevo, esta división va a tomar una nueva dimensión, que es la dimensión de la amenaza existencial, ¿no? Bien, entonces hemos visto esto, la guerra de Ucrania, el hundimiento de las cripto y el conflicto con la autoridad, lo hemos visto en China, nadie daba crédito, ¿no?, a que los chinos se levantasen contra su gobierno, ahora que todo el mundo dice, no, ya no son posibles más revoluciones, vivimos demasiado bien, somos demasiado viejos, etcétera, etcétera, pero veremos cómo se equivocan los que dicen eso. Vivimos un tiempo de revoluciones, va a haber revoluciones, y yo pienso que es igual que estemos demasiado viejos y que digan que vivimos demasiado bien, viene un tiempo de revoluciones. Entonces, lo vemos en China, ¿no?, como la gente se ha lanzado a la calle, lo vemos en Irán, etcétera, etcétera. Es un poco, también es una precuela de la entrada de Plutón en Acuario, pero también es esta cuadratura, Saturno-Urano, me rebelo contra la autoridad, ¿no? Y en el caso de China, Saturno en Acuario es la autoridad colectiva que llegó a desnaturalizarse completamente. Hay que tener en cuenta esto, Saturno en Acuario puede llegar a representar una autoridad colectiva excesiva, exagerada. Lo hemos visto con las medidas después del COVID, etcétera, etcétera, solo que el mundo occidental ha sido más ágil y ha aprendido la lección con mayor rapidez que China, ¿no?, en este tema. Bien. Bueno, pues entonces vamos a entrar ya de lleno en el tema que nos ocupa, 2023. Es muy importante darse cuenta de que Plutón entra en Acuario. Y no solamente entra en Acuario, sino que entra en Acuario y ya empieza a formar un trígono con Urano, que es su regente, así como ahora mismo el regente de Plutón, Saturno, cuando entra en Acuario, el regente de Plutón pues va a ser Urano. Y encima entra en Acuario, que es un signo uraniano, regido por Urano. Es decir, va a ser un Plutón súper uranizado, súper revolucionario. Un Plutón que no se va a conformar con dejar las cosas como están, en absoluto. Y que a mí me recuerda un poco, o mucho, a aquella famosa conjunción Plutón-Urano de los años 60, imagino la mayor parte de vosotras todavía no habéis nacido, pero los que ya llevábamos tiempo en el planeta nos acordamos perfectamente de aquello. Aquello fue una revolución total, aquellos 6, 7, 8 años que estuvo en Virgo, en que además formó aspectos con Saturno, con Júpiter. Fue una auténtica revolución económica, política, social, sexual, etcétera, etcétera, ¿no? No os voy a contar aquí qué significó porque tengo varios vídeos sobre aquella conjunción, ¿no? Y de algún modo podemos decir que todos somos producto de aquella revolución. ¿Y qué va a suceder ahora? Pues bueno, se vuelven a juntar las mismas energías, se vuelven a juntar los mismos planetas, aunque no es la energía de Virgo, va a ser mucho más la de Acuario, va a ser mucho más la de Tauro y luego la de Géminis, ¿no? Pero se van a juntar los mismos actores. Y van a hacer cosas parecidas a lo que hicieron. Es decir, pero antes probablemente pasemos por una etapa larga también de reexamen de qué nos dio aquella famosa revolución, que fue la que trajo la automatización, con las computadoras, la informática, la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, la revolución sexual, todo aquello, ¿no? Comenzó en los años 60, ¿os acordáis? La guerra de Vietnam, Woodstock, los hippies, todo eso es Urano, Plutón en Virgo en los 60, ¿no? Y ahora vamos a reexaminar todo eso, ¿no? No es que vayamos a cuestionarlo, no tiene ningún sentido cuestionarlo, ya ha pasado, pero vamos a, de algún modo, decir, bueno, vamos a preguntarnos qué significa, sobre todo con Plutón en Acuario, qué significa ser humano. Estamos deshumanizándonos, ¿hacia dónde vamos como personas, como seres humanos y como especie? Estas preguntas, lo veremos mucho más en detalle cuando ya pasemos a hablar de Plutón,
van a surgir con muchísima potencia, sobre todo estos 3 meses que entre Plutón en Acuario, pero las preguntas, luego Plutón va a volver a Capri unos meses y tal, pero las preguntas van a seguir ahí, de algún modo habremos despertado al monstruo. ¿Mm? Entonces, yo diría que daos cuenta también que tenemos 2 planetas transpersonales en signos transpersonales. Vamos a tener a Plutón en Acuario y a Neptuno en Piscis. 2 transpersonales en signos transpersonales y además con Saturno también transitando de un transpersonal a otro transpersonal. Y en aspecto, los 2 transpersonales con el tercer transpersonal. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto en términos astrológicos y históricos y psicológicos? Pues que de algún modo, cuando esto sucede, nos vamos a sentir llevados por el vendaval de la historia, que es Plutón en Acuario, el vendaval social de la historia, por el tsunami de la historia, que es Neptuno en Piscis. Significa que el ser humano se va a quedar pequeño frente a su destino, frente a su historia colectiva, que se va a ver arrastrado por fuerzas colectivas, por vendavales, por tormentas, por torbellinos, por huracanes, por tsunamis, que se va a ver arrastrado por un destino global, colectivo, frente a los cuales no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es, de algún modo, es lo que os digo siempre, la medicina homeopática de un signo es el signo opuesto. Es decir, va a ser Leo, Virgo, frente a Acuario, Piscis. Es decir, lo único que nos puede salvar es ser nosotros mismos, ponernos al servicio de la vida con humildad, con devoción, colaborar con lo que es, en vez de oponerse a ello. Colaborar con lo que es desde lo que somos, en vez de oponerse a ello. Este es mi único consejito de cara a lo que viene, porque lo que viene es tremendo. Son fuerzas colectivas, son vendavales, son tsunamis, ¿no? Y luego, por otra parte, pues tenemos, os he hablado un poquito de Plutón en Acuario, os voy a hablar mucho más luego, no os preocupéis. Y Neptuno en Piscis, que ya lleva un montón de años, pero es que, claro, ahora entra Saturno, y Saturno de alguna manera va a ir como, yo diría, trabajando todo lo que ese largo tránsito ya de 8 o 9 años que lleva Neptuno en Piscis, que ya lleva trabajando a nivel del inconsciente colectivo, de la expresión de los sueños colectivos, etcétera, etcétera. Y va a ir Saturno, va a ir diciendo, ok, bueno, bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo damos forma a todo esto? ¿Qué dejamos dentro? ¿Qué dejamos fuera? Porque eso es Saturno, las murallas de la ciudad. ¿Quién se queda fuera de la ciudad? ¿Quién se queda dentro de la ciudad? ¿No? Y sobre todo, Saturno es un planeta que nos ayuda a construir estructuras de protección y de elevación también, de manera que va a utilizar esta energía pisciana para, de algún modo, elevarnos también. Bien, entonces, Neptuno en Piscis, volviendo a Neptuno en Piscis, que divago continuamente, Neptuno en Piscis nos anuncia el final de nuestros sueños colectivos, porque Piscis es el signo de los finales. Y Neptuno en Piscis termina un larguísimo periodo, un larguísimo ciclo de 156 años, si no recuerdo mal, donde ha hecho soñar a cada signo, Y ahora él está trayendo todos esos sueños que comenzaron hace 150 y tantos años y los está llevando al mar. ¿No? Como estos rituales de muchas religiones, ¿no? Los vikingos, los hindúes, etcétera, ¿no? Los mismos occidentales, hablamos de Jorge Manrique, decía aquello de nuestras vidas son como los ríos que van a dar a la mar, ¿no? Yo diría, es una potente metáfora espiritual en todas las culturas del planeta, el que al final todo se disuelve en la mar, en el océano. Y esto es lo que hace Neptuno. Neptuno está llevando todos nuestros sueños, pero es un momento de una
extraordinaria creatividad neptuniana, porque todos esos sueños comienzan a disolverse, a perder sus formas. Piscis se alimenta de todas estas formas que Neptuno le va cediendo los cadáveres de todos los sueños, de todos estos sueños, ¿no? Y Saturno va a decir, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Pero es una atmósfera de fin de época. Y lo vemos, es una atmósfera en que nos hemos dado cuenta en que ya el comunismo no funciona, el capitalismo no hablemos, las religiones no dan solaz, no dan alivio, no sirven para lo que una religión debiera de servir, hablaremos de eso más tarde también. Es decir, es el final, de algún modo, es el final de todas las ilusiones, de todas las ilusiones. Las ilusiones ya cumplieron su papel, las hemos ido desechando y están muriendo. Luego os hablaré de qué pasa cuando mueren las ilusiones, ¿no? Entonces, también al mismo tiempo es muy interesante ver que sucedió un tránsito similar, es decir, de tener a Neptuno en Piscis y a Plutón en Acuario, del año 1532 al año 1534, unos 3 años. Y aquellos años fueron muy interesantes porque fue cuando, por ejemplo, ya sabíamos que el mundo era esférico porque Magallanes y Elcano habían completado su vuelta al mundo y había de alguna manera una constatación irrebatible y que además justo ellos comienzan su viaje alrededor del mundo en el 1522, justo con la entrada de Neptuno en Piscis. Y de algún modo lo que ellos hacen es decirnos, bueno, pues hemos llegado al límite de nuestra expansión, ya no podemos soñar más porque hemos encontrado el final, el límite de todos los sueños. Hemos visto lo que es la Tierra, le hemos dado la vuelta, no hay más, no hay nada más, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, fueron años de enorme expansión oceánica, Neptuno, de la humanidad, Acuario, Plutón en Acuario, ¿no? Entonces, ¿cómo traduciríamos aquellos años mágicos, ¿no? De los años de que se descubre que la Tierra es esférica, que se circunnavega, que fueron años de explosión de la exploración oceánica. A nivel actual yo diría que van a ser años de estos años que va a estar Plutón en Acuario y Saturno, los dos en signos transpersonales, Saturno y Neptuno en Piscis. Van a ser años de una enorme expansión de la conciencia. Es de un darse cuenta de que ser humano es imposible a título individual. Somos humanos en tanto en cuanto formamos parte de un colectivo, es decir, de la humanidad. Es decir, vamos a dar un gran salto también, un gran salto colectivo, yo diría, mental y espiritual, porque es un signo mental como Acuario y un signo espiritual como es Piscis, es el alma y la mente del colectivo, hacia lo colectivo, un salto hacia lo planetario, ¿no? Y darnos cuenta de que la identidad individual ya no es un actor histórico. Ya no es un actor histórico, ya no van a contar individuos concretos. Lo que van a contar son los movimientos de masas, las iluminaciones colectivas. Y me diréis, pero bueno, también antes, cuando los otros tránsitos de Plutón por Acuario, hubo grandes individuos que lideraron las revoluciones. Sí, es cierto, luego hablaremos de ellos, pero estaban poseídos. Estaban poseídas y poseídos, estaban poseídos por lo revolucionario, habían dejado de ser individuos, estaban ya poseídos por ese Plutón. Luego hablaremos de cómo Plutón nos posee, ¿no? Bien, si os acordáis, llamé al vídeo del año 2020 el año que viviremos peligrosamente, ¿no? Y al de este año, el año que saltamos al vacío. Obviamente vivir peligrosamente no es lo mismo que saltar al vacío.
Bueno, no hay que asustarse, no hay que asustarse, porque la imagen del salto al vacío es una imagen para mí absolutamente plutoniana, es una imagen de Plutón en Acuario, porque Acuario es un signo de aire, es un signo que de alguna manera nos deja colgando en el vacío, es un signo estratosférico, es la atmósfera, es el aire compartido por todos, ¿no? Y Plutón significa esta irresistible atracción, este deseo irrefrenable de muerte y resurrección. Y este deseo, esta atracción, es lo que llaman en inglés el death wish, el deseo de muerte, que es mucho más que un deseo de muerte, es un deseo de vida realmente, ¿no? Impregna todo lo que vive. Impregna a nosotros, impregna a los seres vivos, impregna al planeta Tierra, impregna al Sol, al sistema solar, a nuestra galaxia, a nuestro universo. Es un principio universal, Plutón. Entonces, de algún modo, Acuario es este aire en el que todos vivimos suspendidos, es la humanidad, el colectivo. Esta caída al vacío va a funcionar un poco como las caídas que tenemos en sueños. ¿Quién no ha soñado que se caía? ¿Y qué sucede cuando sueñas que te caes? Que te despiertas. No conozco a nadie que haya llegado al final de ese sueño. Todos nos despertamos, obviamente. Y de algún modo esta caída en el vacío, que va a ser muy real, que vamos a sentir ya un poco ese aire helado de la caída en el vacío, estos meses que entra de marzo a junio del 2023, lo vamos a sentir, va a tener por efecto un despertar colectivo. Y con este despertar colectivo se van a iniciar procesos, se van a despertar mecanismos, van a emerger cualidades que desconocíamos, que no sabíamos que están ahí. Entonces, Plutón en cada signo le hace descubrir sus secretos más íntimos, sus disfunciones más íntimas, sus corrupciones más sangrantes, sus energías también más escondidas, para ponerlas al servicio de la vida, cuando la muerte ha hecho su trabajo. Y nos muestra la capacidad de supervivencia de ese signo. Entonces, daos cuenta que esta angustia existencial que estamos ya empezando a vivir muy fuertemente, unas más que otras, pero todos lo estamos viviendo de algún modo, nos va a ayudar de algún modo a despertar colectivamente, ¿no? Y no olvidéis que los 8 primeros años de Plutón en Acuario, os repito, del 2023 al 2030, pues va a estar en trígono con Urano, que es su regente, y primero este Urano va a estar hasta el 2026 en Tauro, y luego va a estar en Géminis. Va a ser un trígono muy diferente en cada ocasión, pero va a estar en trígono, y luego hablaremos también de lo que trae este trígono, ¿no? Pero, ¿qué significa? Pues que esta caída al vacío y este despertar va a estar lleno de revoluciones, de levantamientos, de pronunciamientos, de rebeliones, de epifanías, de iluminaciones, de despertares uranianos, tanto personales como colectivos, y sobre todo iluminaciones personales que nos van a conectar con lo colectivo, que nos van a ir progresivamente poseyendo individualmente desde lo colectivo. Nos van a revelar que formamos parte de un alma y de una mente comunes, de un cuerpo que tiene un solo corazón, que es el corazón de la Tierra. Entonces, aquí, de alguna manera, el año 2023 es para mí la apertura de un portal existencial colectivo, que es el portal de lo nuevo, es el portal de lo nuevo que se asocia al portal de esta angustia colectiva de caída en el vacío. Y de algún modo va a coexistir esta enorme creatividad, esta fluidez para incorporar la creatividad
humana, el lado divino de nuestra mente, el lado absolutamente sideral, es nuestra mente que viene de las estrellas, que viene del futuro, Urano, Acuario, con la combinación de esta sensación de cielo santo, esto se viene abajo, esto se acaba de Plutón en Acuario, ¿no? Y va a generar una atmósfera, yo diría, total y absolutamente revolucionaria, en todos los sentidos de la palabra, en sentido político, social, sexual, económico, espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este año va a ser el año puente, va a ser el año en que nos demos cuenta de cielo santo, ya no hay marcha atrás. Si ya, yo os lo comentaba mucho, ¿no? Con la conjunción Plutón-Saturno-Júpiter en la gran conjunción en Capricornio del 2020, que mucha gente decía, cielo santo, yo quiero que todo vuelva a ser como antes, por favor, tal, ¿no? Que era, claro, es la reacción lunar. Es la reacción lunar y saturnal. Son nuestros dos grandes mecanismos de defensa, los responsables de nuestra defensa pasiva es la Luna y Saturno. La defensa activa es mucho más Marte y de algún modo también Plutón, pero la defensa pasiva es la Luna y Saturno. Entonces siempre reaccionamos desde lo lunar, es inevitable. Reaccionamos desde lo emocional, reaccionamos diciendo mamá, mamá, quiero volver a mamá. Cuando las cosas se salen de madre, nunca mejor dicho, fijaros el lenguaje cómo nos ayuda a comprender, cuando las cosas se salen de madre, cuando se desmadran, pues queremos volver a mamá, es la luna, ¿no? Pero claro, la luna nos dice, no, vuelve al pasado, vuelve con mamá, pero el mundo, los planetas, las energías nos están diciendo, no es posible, ya no existe ese pasado, no puedes volver, no hay marcha atrás, el tiempo solo tiene una dirección y es hacia adelante, ¿no? Entonces, este es el año en que nos daremos cuenta en que no hay marcha atrás y muchas más cosas. Nos daremos cuenta de que tenemos que salir de este narcisismo colectivo de mis derechos, yo hago lo que quiero, tengo el sacrosanto derecho individual de hacer lo que me dé la gana. Esto es por encima de todo, ¿no? Y aquí son planetas colectivos en signos colectivos, planetas transpersonales en signos transpersonales. Esto no va a funcionar desde el individuo ya más tiempo, ¿no? Bien, comentaros también que Júpiter y Saturno son los señores del tiempo y que entran en signos ocupados por transpersonales, los dos. Entran Saturno en Piscis, Júpiter en Tauro, y los dos están de algún modo ocupados por transpersonales. ¿Qué significa? Pues que de algún modo Júpiter es el planeta que incorpora, y Saturno es el planeta que da forma a lo que nos traen los transpersonales. Es decir, Júpiter va a entrar en Tauro, lo veremos luego en más detalle, y va a entrar en Tauro y va a decir, bueno, de todo lo que ha montado aquí el amigo Urano, experiencias, algunas interesantísimas, algunas que van a cambiar el curso de la vida sobre este planeta, porque eso es Urano en Tauro es la vida, las ciencias de la vida, la biología, la agricultura y todo lo que se deriva de la agricultura, ¿no? Lo que comemos, todo esto. Y Júpiter va a decir, bueno, ok, muy bien, ha hecho muchísimas cosas, algunas las ha destrozado el amigo Saturno desde Acuario y tal, pero muchas sobreviven, las ideas básicas sobreviven, vamos a ver qué incorporamos, ¿no? Por eso Júpiter es la incorporación y Saturno es la formación, el dar forma. Saturno va a ir diciendo, ok, esto sí, esto no, cortamos aquí un poco, esto lo vamos a hacer un poco más así, un poco más allá. Es decir, Saturno en Piscis, lo veremos luego en más detalle, pues va a tener un impacto enorme. Daos cuenta que Saturno limita, cincela, es el escultor que va descubriendo la forma que hay oculta en una roca, inicialmente era una roca. Claro, Saturno en Piscis se va a encontrar un poco con este mare magnum
pisciano que ha ido dejando Neptuno en Piscis, que ha ido trayendo todas las ilusiones de los 11 signos precedentes y las ha ido trayendo a Piscis, diciendo, mira, aquí te traigo las ilusiones de Acuario, las ilusiones de Capricornio, las de Virgo, las de tal, las de cual, 160 años de ilusiones, aquí tienes, Océano, Madre Redentora, aquí te las traigo todas. Y Saturno va a entrar ahí y va a decir, bueno, vamos a ver cómo damos forma a todo esto. Es una misión imposible, pero va a hacerlo. ¿De acuerdo? Y daos cuenta de que además Saturno le gusta lo cuadrado. Daos cuenta, ¿cómo son nuestras ciudades? Que son saturnales, ¿no? Son cuadradas, calles cuadradas, etcétera, etcétera, ¿no? Líneas paralelas. Nuestras casas, ¿cómo se hacen? Con ladrillos, que son cuadrados, así sucesivamente. Daos cuenta que el cuadrado es una figura que no existe en la naturaleza. No es una figura natural, salvo los cristales de sal, no se conoce otra cosa que se presente en forma cuadrada o cúbica, ¿no? Entonces, de alguna manera, Saturno va a decir, a ver cómo hago encajar. Las cajas son cuadradas, las cajas son cosas saturnales, ¿no? Entonces, a ver cómo encajamos todo esto, cómo vamos encajando esto en nuestra realidad. Y es muy, muy interesante. Tengo un capítulo en este vídeo luego dedicado a este Saturno en Piscis, ¿no? Bien, pues justo es el siguiente capítulo, Saturno ingresando en Piscis. Saturno ingresa en Piscis el 8 de marzo del 2023. Saturno y Júpiter, pero sobre todo Saturno representa el viejo orden. Entonces es el viejo orden entrando en las nuevas cosas. Entra en algo nuevo, que es Neptuno en Piscis. Daos cuenta que Saturno y Júpiter son de algún modo representan el principio divino de la creación de la realidad manifiesta a partir del caos, ¿no? Es algo común a todas las religiones. En la religión, en el cristianismo, Dios crea el mundo separando el agua de la tierra, el aire del mar, el día de la noche, etcétera, etcétera. ¿Os dais cuenta? Y esto es una función jupiteriano-saturnal. De algún modo incorpora el caos. Dios incorpora el caos, que es Júpiter, y lo mete en cajas. Lo mete en cajas. Dice, este caos que tiene forma de día lo ponemos aquí. Este caos que tiene forma de noche lo ponemos aquí. Y va, de algún modo, a partir del caos, va creando la realidad manifiesta. Esto es muy importante entenderlo, porque lo que vamos a vivir ahora con Júpiter y con Saturno entrando en planetas ocupados por transpersonales es exactamente un acto divino. Es decir, vamos a crear Dios, o llamadlo como queráis, Júpiter y Saturno, que son los símbolos de esa potencia divina, van a crear realidad manifiesta a partir de lo que vayan encontrando ahí, que ha dejado Neptuno, que ha dejado Urano. Van a crear, y esto es importantísimo, porque van a hacer durante un año Júpiter en Tauro y durante casi 3 Saturno en Piscis, van a ir incorporando a la realidad lo que esos planetas han hecho en esos signos. Entonces, cuidadito, porque ¿eso qué significa? Que todos estos viejos sueños piscianos y tal, Saturno de algún modo va a decir, no, tenemos que utilizar esto. Y yo Saturno en Piscis tiene muy mala fama, ¿no? Estas cosas de la astrología tradicional, que le da por asignar planetas a caídas, a exilios y cosas de estas. Yo no creo en ese tipo de divisiones. No creo que un planeta esté exiliado en ningún sitio, ni esté en caída. Saturno en Piscis es fortísimo, porque Saturno, ¿qué hace? Crear estructuras. Pero claro, utiliza la energía del signo en el que está. ¿Cuál es la energía de Piscis? Es la energía más total, más completa. Es la energía que cubre todas las longitudes de onda, todas las frecuencias, porque es el último signo, es el que contiene todas las energías de todos los demás signos. Y están ahí revueltas, aparentemente en caos interno, un magma, un océano de energías.
formas disueltas, todas las formas, y ninguna al mismo tiempo. Y Saturno lo que va a hacer es crear estructuras en diferentes niveles. Por eso es muy difícil ver las personas con Saturno en Piscis. A veces dicen, no, es que tengo la impresión de no haber hecho nada, de no haber culminado nada. Y yo les digo, siempre les digo, no, mira bien a tu vida, míralo a todo, mira todo lo que has hecho. Y te das cuenta de que hay una estructura muy sutil, prácticamente invisible, que has construido, que no ve nadie, porque lo pisciano no lo ve nadie. No lo ve nadie y al mismo tiempo es el elefante en la habitación, porque es el océano. ¿Cómo podemos decir que no vemos el océano? Si es enorme, es lo más grande que hay sobre la Tierra, ¿no? Y al mismo tiempo no lo vemos, es tan grande que no lo vemos, ¿no? Y con Saturno en Piscis pasa lo mismo, que crea estructuras que son invisibles. Y yo, para ayudar un poco a la comprensión de Saturno en Piscis, siempre utilizo la metáfora, el ejemplo de la catedral gótica. Si os dais cuenta, una catedral gótica, digo gótica porque es la que es el estilo que yo creo que más define, que más se acerca a lo divino. Una catedral está hecha de piedra, es pura ingeniería, es pura arquitectura, son sillares, piedras cuadradas, saturnales, la piedra es Saturno, ¿no? Pero si os dais cuenta, es una obra de arte, es algo que apunta hacia el cielo, con las agujas de la catedral apuntando hacia el cielo. Recordad el incendio de Notre Dame, justo cuando el nodo cuando el nodo norte pasaba entre Plutón y Saturno, justo en el punto medio, ahí cayó la aguja de Notre Dame en llamas. Os dais cuenta de qué increíble sincronía, ¿no?, astrológica. Y eso es Notre Dame, que es una catedral, el símbolo de la cristiandad en Francia, ¿no? Entonces, la catedral gótica es un lugar donde uno entra y sí, es una obra de arquitectura, sí, es de piedra cuadrada, pero uno rápidamente olvida todo eso, porque entras en trance. Las catedrales góticas, las catedrales en general, las iglesias, cuando se hacían como Dios manda, iba a decir, eran lugares para propiciar el trance, para propiciar la trascendencia. No tenéis más que ver todos los cánticos, el saumerio, el incienso, y luego la arquitectura que de alguna manera te arranca de ti mismo, te dispara hacia el cielo, ¿no? Entonces, esto es Saturno en Piscis, y este Saturno va a crear realidad manifiesta, pero es una realidad, yo diría, de catedral gótica, una realidad que nos va a ir haciendo, nos va a dar un viaje enorme, nos va a hacer subir. Y claro, Piscis en Saturno va, porque, Saturno en Piscis, Saturno es el creador de normalidad. ¿Ves? Las cajas son normales, cuadradas, ¿no? Normales. Es la normalidad social. Pero claro, Saturno en Piscis va a incorporar dentro de la normalidad social, va a oficializar la capacidad sanadora trascendente de lo mágico, de lo místico, de lo misterioso. Entonces vamos a ver yo diría un resurgir, una entrada dentro de lo social, de lo admitido, de lo normal, de la experiencia mística, la experiencia mágica. De lo psicodélico, ¿no? Ahora está ya muy de moda, se está empezando a hablar mucho, ¿no?, de las microdosis, del LSD, de atropina, de psilocibina, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es más o menos Saturno en Piscis. Otra cosa muy importante. Saturno en Piscis, que entra el 23 el 8 de marzo, y que va a ir cada vez aproximándose más a Neptuno. Hablaremos de esto ya en el año 2024-25, cuando esté ya pisándole los talones a Neptuno, ¿no? Saturno en Piscis nos va a mostrar algo muy importante, y es que los sueños, Neptuno, dan forma, Saturno, al mundo Saturno. Los sueños dan forma al mundo. Parece una frase publicitaria o del libro de autoayuda, pero
es lo que Saturno en Piscis nos enseña. Que realmente el mundo lo hemos formado dando forma a nuestros sueños. ¿Mm? Y esto es muy interesante, porque Saturno entra en Piscis y se encuentra con que ha pasado ya Neptuno, que de hecho se va a encontrar con Neptuno todavía a finales de Piscis, va a entrar en conjunción con Neptuno, no exacta, pero ya en el 2025, todo el 2025 y el 2026 se lo van a pasar Saturno y Neptuno en un baile estrecho, saliendo a Aries, volviendo a Piscis, volviendo a salir a Aries, van a estar en este baile súper interesante que hablaremos más tarde de él, ¿no? Pero este Saturno se va a dar cuenta que de algún modo todos estos sueños ha venido Neptuno y los ha echado al agua. Están todos disolviéndose. Es decir, de algún modo nos enseñan que los sueños transforman el mundo y nos enseña que cuando los sueños mueren, el mundo muere. El mundo muere, el mundo se ha quedado sin sueños y va muriendo. Entonces, de algún modo, curiosamente, este Saturno en Piscis nos va a enseñar el cómo todos los sueños pasados eran ilusiones, eran ansias de redención, de perdón, de salvación, búsquedas de hadas madrinas, de caballeros andantes, de príncipes encantados, de salvadores, la ilusión del socialismo, la ilusión del capitalismo, y cómo todas estas ilusiones han dado forma a nuestras vidas, han dado forma a nuestras sociedades. Y puede ser muy decepcionante, puede ser incluso deprimente, pero es al mismo tiempo increíblemente lúcido y liberador, porque Piscis es la trascendencia. Al final, Piscis nos va a decir, bien, me traéis todos vuestros sueños aquí. Estupendo. Vamos a dejar que las ilusiones vuelvan al mundo de las ilusiones, vuelvan al océano del que salieron las ilusiones, que vuelvan todas, porque ya nos han nutrido, estas ilusiones ya nos han nutrido, ya nos han hecho dar forma al mundo en que vivimos, pero ahora mueren. Y el mundo en que vivimos va a morir también. Y de algún modo nos va a preparar para trascender todo eso. Nos va a hacer manifiesta la realidad sutil y mágica de Neptuno en Piscis, sobre todo ya en el año 25 y 26, en el 24, 25, cuando ya, sobre todo el 25, cuando empiece ya a estar Saturno conjunto con Neptuno, que de algún modo estarán todavía en Piscis, y de algún modo Neptuno le dirá a Saturno, qué bien que has venido, porque mira, ahora vamos a salir a Aries, y de hecho, todas estas ilusiones del pasado ya se las he entregado a Piscis de nuevo, están disueltas, y me ha dado muchísima energía. Piscis, porque Piscis es el gran conversor de las formas en energía, todas las formas de las ilusiones, el cómo habíamos dado forma a nuestros mundos a través de las ilusiones, todo eso Piscis lo convierte en energía y se lo vuelve a entregar a Neptuno, que le dice, venga, vete para Aries y crea un nuevo ciclo, comienza un nuevo ciclo mundial de nuevas ilusiones, ¿no? Y entonces, claro, al estar conjunto con Saturno, eso va a tomar una forma potentísima, ¿no? Hablaremos de esto con mucha extensión en el futuro, pero es para que os deis cuenta que es un proceso increíblemente complejo, también sanador a nivel colectivo, porque estamos enterrando todas esas ilusiones y dejando que esos mundos que sostenían estas ilusiones vayan desapareciendo, ¿no? Es decir, Saturno se manifiesta en Piscis de dos maneras antitéticas, como no podía ser de otra manera, porque Piscis es un pez que va para arriba y otro pez que va para abajo. Piscis se manifiesta siempre de esta manera un poco, yo diría, caótica, confusa, contradictoria, pero con una enorme sabiduría, que es Saturno en Piscis nos va a mostrar que nuestros sueños personales y colectivos ya han acabado configurando nuestra realidad, pero nos va a hacer experimentar que cuando estos sueños acaban, se disuelven, mueren, también lo hace la realidad, porque desde el punto de vista de Piscis, esto es muy importante, la vida es un sueño. Como dijo
Calderón de la Barca, ¿no? La vida es sueño. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño y toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, si no recuerdo mal. Entonces, ya Calderón de la Barca nos lo contaba, al final todo es sueño, el sueño se disuelve y hay un despertar. Estamos en una época, yo pienso, quizás una de los periodos más interesantes para estar vivo en el planeta Tierra de toda la historia de la humanidad y al mismo tiempo uno de los periodos más peligrosos, más críticos de toda nuestra historia. También quería decir 4 cositas para la gente que tengáis el retorno de Saturno estos años, o bien los jóvenes y jóvenes de 27, 28 años que vais a tener vuestro retorno de Saturno en Piscis los próximos años, y los ya casi de mi generación, los que tuvisteis Saturno en Piscis de los nacidos en los años 60, ¿no? Aquella generación terrible también con Saturno opuesto a Plutón y a Urano, ¿no? Pues va a haber de algún modo, claro, un retorno de Saturno es yo diría, un salto de maduración, es un proceso de maduración. Todos los retornos de Saturno son enormes procesos de maduración, ¿no? El primer retorno es el paso de la juventud a la vida adulta, a la madurez, y el segundo retorno es el paso de la madurez al formar parte del selecto club de los ancianos, ¿no? Del consejo de los ancianos. Entonces, de algún modo es la visita del viejo profesor, el tiempo. A la gente que tengáis 57, 56, 57 años en este periodo, pues va a venir Saturno y va a decir, el tiempo se acaba, esto se acaba, te queda poca vida, te quedan tirando por lo alto 15, 20 años, o sea que aprovéchalos. Y por eso te vuelves muy gruñón y tal con el segundo retorno de Saturno, porque no te gusta que te hagan perder el tiempo con bobadas, ¿no? Pero al mismo tiempo, los que tengáis en carta natal Saturno en Piscis, claro, hay siempre una urgencia de terminar algo con el retorno de Saturno. Porque viene el profesor y te examina. Y dice, coño, no había terminado esto, no había preparado todavía este examen, tengo que terminar algo. Saturno es el completamiento, es el planeta del completamiento, de algún modo, de acabo algo. Creo la realidad manifiesta, es como Dios cuando creó el mundo en 7 días. No tenía 800, tuvo 7 días, ni uno más, ni uno menos. Que cada cosa tiene su tiempo. Es lo que nos dice Saturno, es la creación de realidad manifiesta. Y entonces los que tenéis Saturno en Piscis, pues el viejo profesor os dice, tenéis que terminar ya esto. Claro, si tenéis Saturno en Piscis, pues va a ser una construcción en el mundo de lo místico, de lo misterioso, de lo mágico, de lo artístico, del arte, de la música, de la literatura. Tenéis que terminar vuestra catedral gótica. Los que tenéis Saturno en Piscis, esa es vuestra labor, crear vuestra catedral gótica, desde la cual, que es una estructura, es una obra de ingeniería, de arquitectura saturnal, pero cuya función es el proyectarte, lanzarte hacia lo mágico, hacia lo misterioso, ¿no? Pues esto es lo que tenéis que terminar, de algún modo, ¿no? Bien, Saturno también a nivel de astrología mundial, Saturno es la burocracia. Qué sorpresa, ¿no? Entonces, claro, con Saturno en Piscis, ¿qué les va a suceder a nuestras burocracias? Pues que pierden papeles, que se enredan, que se pierden, que pierden expedientes, que cometen errores. Son burocracias que de alguna manera ya se están desplomando, están llegando a su fin, ¿no? Pero esto es muy interesante, hay que ver también el lado creativo, ¿no? A veces es bueno que se pierdan papeles, es bueno que a la administración se le pierdan los proyectos por aquí o por allá, ¿no? Bien. Bueno, antes de empezar a hablaros de Plutón en Acuario, quería hacer una pequeña introducción, porque este Plutón que entra en Acuario, este Urano que va a entrar en Géminis dentro de unos años, forma parte de un proceso, de un designio mucho más amplio, mucho más grande, que es esta transición enorme que estamos realizando de la Tierra hacia el aire, de los valores de tierra a los valores de aire, y que tiene varios componentes. La gran componente de fondo es la transición de la era de Piscis a la era de Acuario, esto lo sabemos. La segunda es, lo hemos hablado ya muchas veces,
el inicio de una serie de conjunciones Júpiter-Saturno en signos de aire durante los próximos 200 años y que ya comienza en diciembre del 2020 con la conjunción Júpiter-Saturno en el grado 0 de Acuario, que de alguna manera perdón, acentúa todavía más el carácter acuariano de estos tiempos. Si lo estamos viendo ya desde aquella conjunción, se ha abierto un poco esta caja de Pandora acuariana, hemos entrado ya en lo acuariano, aunque sigan estando Plutón en Capricornio y Urano en Tauro, todavía hay mucha tierra y tal, ya empieza a notarse lo acuariano con mucha fuerza, ¿no? Y estas transiciones entre la tierra y el aire son duras. ¿Por qué? Porque son dos elementos muy diferentes. Entonces nos van a mostrar esta transición y concretamente esta entrada de Plutón en Acuario, estos meses de marzo a junio, que de alguna manera va a desestabilizar terriblemente el panorama mundial, porque va a meter ya totalmente un poco las narices dentro del aire, ¿no? ¿Y qué tensión representa? Pues representa también la tensión entre la tierra y el aire, ¿no? La tensión entre control y libertad, entre concentración de poder y capital de la tierra y distribución del aire, entre centralización de la tierra y sobre todo de Capricornio y descentralización del aire, entre el valorar lo material, lo acumulativo, lo controlador de la tierra, a valorar lo mental, el espíritu, la propiedad intelectual del agua y sobre todo del aire, y la sustitución de la propiedad material por la propiedad intelectual, que va a ser, lo veremos ahora al hablar de Plutón, uno de los grandes hitos de los próximos 20 años. Vamos a ir sustituyendo nuestras, digamos, carteras de valores en bolsa, de tengo tanto en esta empresa, tengo tanto aquí, tengo una casa, tengo un auto, tengo tal, por la propiedad intelectual. La propiedad intelectual va a ser el sustitutivo de la propiedad material, ¿no? Vamos a vivir también, lo vamos a ver con Júpiter también en Tauro a partir de este año y ya el año que viene en conjunto con Urano, la pérdida de valor del dinero. Estos bandazos van a ser muy fuertes este año 2023 y en 2024. ¿De acuerdo? Porque vamos a tener también a Plutón yendo y volviendo a Capricornio. Este año vuelve a Capricornio unos meses, 9 meses prácticamente, está en Capricornio de los 12. Y en 2024 todavía vuelve unas semanas a Capricornio. Es decir, ¿y esto qué significa? Bandazos. Bandazos. Significa también todos los valores de la tierra, la centralización, la concentración de riqueza, de poder, de control. Todo esto volviendo a por sus fueros, contraatacando, diciendo, no, yo no me voy a dejar comer la tostada tan fácilmente, ¿no? Bien, Plutón en Acuario. Vamos a hablar ya lo que queda de este vídeo prácticamente, también hablaremos de Júpiter en Tauro, pero de Plutón en Acuario. Como os he dicho, tenéis aquí abajo el enlace con el seminario y si queréis meteros una sobredosis, un plutonazo de casi 8 horas, ahí lo tenéis, donde desarrollo muy en detalle todos estos temas que os voy a comentar ahora. Bueno, para empezar, a nivel personal, yo os diré, todas las que tengáis planetas o ángulos en Acuario, aunque sea al final del signo, vais a ir sintiendo ya este frío aliento de Plutón en la nuca. Porque no hace falta que esté en conjunción con estos planetas ni con estos ángulos, vais a sentir ya este mes de marzo, cuando entre Plutón, vais a sentir este frío aliento, ¿no? Como si se abriese una tumba detrás vuestro. Acuario es un signo fijo. Entonces los signos fijos, como su nombre indica, son fijos. Tienen las cosas muy claras. No se dan margen de error y no suelen reconocer los errores. Fijaros qué diferencia con los signos mutables, ¿no? Signo mutable dice sí, pero no, quizás, quién sabe, donde digo, dije Diego, etcétera, ¿no? Los signos fijos no van a perder un milímetro de terreno. Y esto tiene su lado oscuro y su lado luminoso. El lado
el lado luminoso es que tiene las cosas claras. El lado oscuro es que puede acabar profundizando enormemente en sus errores. Muchas veces se atrinchera, se enroca en sus errores, también en sus aciertos, pero también en sus errores, ¿no? Entonces, Acuario, por ejemplo, uno de sus, yo diría, de sus zonas de sombra, son lo que yo llamo las teorías del todo. ¿Mm? Es decir, las teorías que explican todo. Las teorías que explican todo. Y es muy típico, ¿no?, de ver a personas muy acuarianas que te dicen, te vienen iluminados, ¿no?, con esta iluminación uraniana típica de Acuario. Dice, ya he encontrado la teoría que explica todo lo que sucede en el mundo. Todo, ¿no? Y te vienen con una teoría y tal que muchas veces es digamos, que violenta a veces al sentido común, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, con Acuario, con las teorías del todo, ¿no? La teoría de que explica todo. Ya está. He comprendido cómo funciona el mundo. Bien. Plutón, como lo sabéis muy bien, saca la sombra de los signos. La sombra desvela también todo lo que no ha funcionado bien en el pasado. Plutón se parece a Saturno en el sentido de que te hace un examen a fondo, de que Plutón es, como os he dicho muchas veces, es un principio de realidad, como Saturno. Solo que Saturno es el principio de realidad del mundo tangible, visible, del mundo manifiesto y tal, ¿no? Hay que aparcar aquí, no se puede ir por la izquierda, hay que parar en los semáforos, todo eso. Bien, vale. Eso es Saturno, ¿no? No es muy difícil de entender. Plutón, sí, Plutón te va a explicar la realidad psíquica profunda, la realidad de la vida, íntima de la vida, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Plutón te va a explicar qué es lo que ha funcionado mal del signo cuando está transitando. Por ejemplo, cuando transitó por Sagitario, ¿qué vimos? Pues vimos los frutos del dogmatismo, el fundamentalismo religioso, ¿no? Vimos que las religiones, daos cuenta que la palabra religión viene del latín religere, que significa volver a ligar, volver a unir, volver a atar, es decir, de algún modo crear una cierta unidad a partir de cosas que estaban dispersas, ¿no? Entonces, las religiones nos mostraron con el tránsito de Plutón por Acuario que lejos de reunir, de religar, exacerbaron las divisiones. Se han convertido en fábricas de odio, de exclusión, de fragmentación. Esto es lo que vimos con el tránsito de Plutón en Sagitario. En su tránsito por Capricornio, ¿qué nos reveló? Que las figuras paternas, la función paterna, la función de los estados, las instituciones, las grandes empresas, las iglesias como instituciones, etcétera, etcétera, no habían cumplido en absoluto su propósito de proteger al pueblo, que es la luna, Cáncer, y de elevarlo hacia una posición desde la cual pueda tener una visión liberadora del mundo, Acuario, porque la función de Capricornio es cubrirnos, protegernos con el edificio capricorniano, saturnal, proteger lo canceriano, para subirnos hacia lo acuariano, hacia la liberación, hacia una visión que sea liberadora. Y nos dimos cuenta que no habían hecho esto, que se habían dedicado a explotarnos, a esclavizarnos, a condicionarnos, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Veis cómo Plutón realmente nos muestra cómo la energía del signo ha mal funcionado? Y esto, me diréis, ¿es bueno o es malo? Es muy bueno, porque realmente Plutón lo que quiere es que el signo funcione bien, quiere que Capricornio funcione con instituciones que cuidan de nosotros, que nos elevan, con religiones que nos unen, no que nos separan, no que crean odios, ¿no? Bien, entonces, ¿y en Acuario? Me diréis, ¿qué va a ser de Plutón en Acuario? Pues que nos va a mostrar que hemos sido incapaces de constituirnos como colectivo, de sentirnos seriamente como colectivo, de activarnos, de actuarnos como colectivo, de que seguimos mirándonos al ombligo, cada uno de nosotros, seguimos reclamando nuestros sacrosantos derechos individuales, nuestro derecho divino a hacer lo que nos da la gana, cada uno por nuestro lado, de refugiarnos en nuestra luna,
personal o colectiva, porque la nación ahora que vemos el mundial, es una fantasía lunar. También es la nación me protege, la madre patria, la madre tal, la madre cual, ¿no? Entonces nos hemos refugiado eso en la luna colectiva o en la luna personal, en el derecho de tener nuestro pequeño paraíso privado, individual y a los demás que les den, ¿no? Y que hemos fracasado en darnos cuenta de que realmente estamos todos en el mismo barco, que no hay refugios personales, no hay refugios nacionales con la que se nos viene encima. Es igual estar en un sitio, en otro, en una nación o en otra, y ser conscientes de que se abre un periodo revolucionario, en el que nacerán libertadores. Daos cuenta que Bolívar, por ejemplo, nace con el Sol en Leo opuesto a Plutón en Acuario. Los niños que nazcan durante estos 20 años van a ser libertadores. Después, es decir, que no solamente es un fenómeno de revolución que sucede ahora como sucedió en la Revolución Francesa, porque fue el mismo tránsito del 1777 a 1797, fue el tránsito por Acuario la última vez, que fue la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución de los Esclavos en Haití, de Tupac Amaru en Perú, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de algún modo, entramos en un larguísimo periodo revolucionario. Y esta fiebre revolucionaria viene de un despertar. Este despertar que os he mencionado antes, que es un despertar colectivo, o un despertar a lo colectivo, es el que nos va a ir, de algún modo, metiendo en este ánimo revolucionario. ¿Y a qué vamos a despertar? Bueno, vamos a despertar a miles de cosas, os puedo mencionar alguna. Vamos a despertar a la esclavitud, por ejemplo. Pensemos que no hay esclavitud, pensamos que la abolimos. Y es curioso como en el anterior paso, el anterior tránsito de Plutón por Acuario, coincide con las rebeliones antiesclavistas. La rebelión de los esclavos de Haití, de Tupac Amaru en Perú, el movimiento antiesclavista en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y pensamos que hemos dejado eso atrás, y qué equivocados estamos, porque realmente empezamos a darnos cuenta de que toda nuestra prosperidad, toda nuestra superabundancia, todo el sistema en el que vivimos está basado en el trabajo esclavo. Tanto de niños en la India, en África, en todos estos países, como de las factorías cárcel. Lo vimos hace poco, ¿no? Como la factoría del iPhone la habían convertido en una cárcel, no dejaban salir a la gente, era una cárcel. O sea que nuestros iPhones son construidos por presos obligados, presos que no han hecho nada para estar presos, ¿no? Y así con todo lo demás, ¿no? Y no tenemos que irnos a China, lo vemos con el personal sanitario, el personal de limpieza, son esclavos, son gente que pagan con su vida realmente este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, es decir, vamos a despertar a esa realidad, la realidad de que vivimos sobre un sistema esclavista, profundamente esclavista. Luego también vamos a vivir el hundimiento total de todos los modelos, y esto tiene también mucho que ver Neptuno en Piscis, de todos los modelos que nos mantenían ilusionados, entre comillas, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que de algún modo los sistemas, el capitalismo liberal, el socialismo, tal y cual, están colapsando, y que ya no podemos refugiarnos en ninguno de estos sistemas. Vamos a darnos cuenta también de la amenaza existencial para la humanidad, quizás la mayor de todas, que supone el cambio climático. Es un salto al vacío total, ¿no? Entonces, bien, bueno, la única esperanza cuando uno cae al vacío es de despertarse
o de que te crezcan alas mientras te estás cayendo al vacío, ¿no? Yo pienso que el trígono de Urano con Plutón de los próximos 7-8 años y el sextil con Neptuno de algún modo van a favorecer la emergencia también de soluciones colectivas, tecnológicas, culturales, que de algún modo nos permitan sobrevivir, si no totalmente, al menos en parte, al cambio climático. Pero fundamentalmente, claro, va a haber que pagar un precio. Este precio es el de la transformación, el del cambio profundo. Y muchas veces, claro, es un cambio profundo por ser plutoniano y, yo diría, arrollador, absolutamente ineluctable, uraniano, es el rayo que nos cae. Es decir, que en los próximos 7-8 años vamos a ver nuestros sistemas políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, patas arriba, totalmente patas arriba, y nuevas propuestas, nuevos sistemas emerger, ¿no? Vamos a ver, concretamente, yo pienso que con el trígono estos años 23, 24, 25 de Urano a Plutón, Urano todavía en Tauro, vamos a ver probablemente una emergencia de todo lo que son los recursos ligados a la tierra. Nuevas formas de cultivo, estoy pensando en la permacultura, de cultivos alternativos, nuevas formas también de obtención de energía. Pienso concretamente en la geotermia, que es la obtención de energía a partir del calor de la tierra, que parece ser que está empezando a surgir, yo diría, tecnologías capaces de explotar masivamente una fuente que es absolutamente limpia, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, que yo soy, tengo muy claro que estamos cayendo en el vacío, que nos han engañado, eso que nos decían, estamos al borde del precipicio, todavía podemos, no, es falso, ya no estamos al borde del precipicio, estamos ya cayendo. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Y vamos a tener una primera apertura de ojos en estos meses de Plutón en Acuario, de marzo a junio, y es cuando vamos a tener una primera, un primer despertar, de decir, cielo santo, de verdad que nos estamos cayendo y debajo es el vacío lo que tenemos, ¿no? Bien, y va a haber una enorme ruptura social. Plutón en Acuario, por mucho que intentemos vestirlo, es colapso social. Plutón, colapso, Acuario social. Colapso social. Hay un colapso social, hay un abismo de animosidad, y yo diría incluso de algo peor, entre clases sociales, que lo único que han hecho es agrandarse brutalmente en los últimos años. Y entonces todo este abismo va a comenzar a abrirse ya de forma que está abriéndose ya, porque de hecho hemos visto a raíz de la pandemia, de la gran conjunción, que lo hablamos, ¿no? ¿Os acordáis que os comentaba Júpiter conjunto con Plutón siempre da enormes transferencias financieras hacia las élites, de los pobres hacia los ricos? Es un robo masivo, brutal hacia las plutocracias, hacia las oligarquías, es lo que hemos visto, de libro, es absolutamente de libro, de manual de astrología mundial, ¿no? Lo que hemos visto estos últimos años. Claro, todo eso que ya se ha producido, vamos a empezar a ser conscientes del gran robo, de la gran desposesión. Y eso va a crear con Plutón en Acuario, un sentimiento de resentimiento, de ruptura, de fragmentación, de abismo social, de revolución, en otras palabras, ¿no? Vamos a ver también un enorme intervencionismo público en los recursos financieros. Porque y esto da igual que sean gobiernos de derechas o de izquierdas, porque la realidad se va a imponer. Hasta hace poco la doctrina imperante era la doctrina ultraliberal o neoliberal, que era la doctrina de la mano invisible del mercado. ¿No? Decía, no, el mercado lo arregla todo, la globalización lo arregla todo. Abrid vuestras fronteras, comprad todo en China, fabricad todo en la China, en la India, y eso va a arreglar todo, lo va a arreglar todo aquí, lo va a arreglar todo allí.
fantástico. Esto era un dogma, era un constructo de mentiras, básicamente, ¿no? No ha arreglado nada, ha estropeado todo, de hecho, ¿no? Entonces, de algún modo, ahora mismo los gobiernos ya solo les queda intervenir masivamente, darse cuenta de que la mano invisible del mercado, de la globalización y todo esto no funciona. No funciona. Y claro, con Plutón en Acuario tiene dos caras. Tiene la cara, yo diría, la cara A, la cara más brillante, que es la de que nos vamos a ir organizando cada vez más en torno a colectivos Acuario empoderados, Plutón, es decir, vamos a ir creando nuestras propias redes, vamos a ir entrando en una realidad que está constituida por redes, no por pirámides, no por jerarquías, sino por redes libremente establecidas con sus, por supuesto, con sus reglas, con sus organizaciones, con sus gestores, con todo lo que queráis, pero redes después de todo, que el poder esté distribuido, el poder esté dentro de los individuos de la red, no en la cúspide, no en unos pocos, no en el 1%, sino en el 99%, ¿no? Entonces, vamos a ir creando estas redes. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque ya los estados van cada vez a ser menos operativos, para cada vez ser menos capaces de resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces, vamos a ir organizándonos. Esta es la cara A de Plutón en Acuario. La cara B de Plutón en Acuario es que los estados van a intervenir de forma global, masiva, en todos los aspectos de la vida pública. Esto puede ser positivo, lo estamos viendo ya. ¿Os dais cuenta cómo hemos entrado ya en esta era acuariana? Aunque todavía no haya entrado Plutón en Acuario, ya se está empezando a hablar de cosas que eran impensables. Hace unos meses, hace un año, 2 años, era impensable controlar el precio de la energía, el precio de los alquileres, el precio de los artículos alimenticios, todo este tipo de cosas. Era impensable, hasta hace unos meses el mercado regula todo esto y lo hace muy bien. No, ahora de repente los estados han dicho, bueno, ¿y si nos ponemos a regular esto? Porque es que si no, mucha gente no va a poder comer, no va a poder calentarse, no va a poder refrigerarse. ¿Os dais cuenta del cambio brutal de paradigma que estamos viviendo en cuestión de 2-3 años? Bueno, pues esto no ha hecho más que empezar. Cuando entre Plutón en Acuario, ahí va a ser ella. Cuando entre Plutón en Acuario, el año que viene, el 2023, vamos a tener un esbozo de 3-4 meses que vamos a ver exactamente y tal. Luego va a volver Plutón a Capricornio y ya en el 2024 ya es cuando vamos a entrar de lleno en todo esto, ¿no? Bien, ¿qué sectores les va a ir bien? De cara al futuro, un pequeño aviso a navegantes, si queréis saber qué sectores económicos les va a ir bien. Pues bueno, todos los sectores que resuelvan los problemas que tenemos. Así de claro, el problema de la energía, el problema del cambio climático, de cómo nos adaptamos a vivir en un mundo que tendremos veranos a 50 grados, el problema de la defensa, en un mundo que va a ser cada vez más polarizado también, el tema de la desigualdad social. Eso se va a convertir en una prioridad número 1, porque si quieren desmontar, de alguna manera desactivar movimientos revolucionarios violentos, tienen que, de algún modo, atajar el problema terrible de la desigualdad, el problema de nuestra dependencia energética, el problema de nuestra dependencia industrial. Todo se fabrica en China. Todo, absolutamente todo, con lo cual si China se viene abajo o corta o le pasa cualquier cosa, nos quedamos sin tener ni siquiera, nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, bien, todos estos sectores que de alguna manera vayan a paliar estos problemas, a solucionar estos problemas, les va a ir bien. ¿Qué sectores les va a ir mal? Bueno, pues todo lo que sea el mantenimiento del antiguo sistema. El petróleo, las viejas energías, el carbón, la deuda pública, se me había olvidado decir, claro, esa es también una de las grandes caballos de batalla, porque ¿qué es Plutón en Acuario? Plutón deuda, Acuario pública. Entonces, esto va a ser probablemente tarde o temprano va a haber una enorme crisis de deuda pública que va a llevarse por delante a las bolsas, a todo. No solamente la deuda de países que están ya
agobiados por la deuda, que tienen una deuda que no podrán pagar nunca, ¿no? Tenemos varios en la zona, en nuestra zona cultural, ¿no? Pero sino también la de países que iban más o menos bien, que el peso de la deuda es cada vez mayor y mayor, ¿no? Entonces ahí esto puede suceder el año que viene, puede suceder el año 2024, pero entre 2023 y 2024 va a haber una crisis de deuda en fin, de la hostia, ¿no? Y que se va a llevar por delante muchas cosas, y gran parte de la economía. Bien, luego también otro tema que os quería comentar es el de cómo la gran ruptura, cómo afecta la entrada de Plutón en Acuario a lo que yo llamo la gran ruptura, que es la gran ruptura que se produce con la pandemia, que comienza ya realmente las relaciones del occidente liberal con China, Rusia y sus estados satélites, el mundo iliberal, comienzan a resentirse, y la guerra de Ucrania no hace más que constatar esta, digamos, con Saturno transitando por Acuario, la creación de nuevas fronteras, de nuevos límites, en Saturno, y Plutón en Acuario. Bueno, Plutón va a transformar, porque no nos olvidemos que los planetas tienen memoria. Los planetas tienen memoria. Los planetas son gente, de algún modo, hay que pensar en ellos como en gente. Y tienen una larga memoria, además, ¿no? Entonces, Plutón, que viene de Capricornio, y él, ¿de qué se acuerda de Capricornio? De la gran conjunción. Dice, joder, ¿cómo fue aquello? La que montamos, increíble. Y él sigue viviendo de algún modo con esa memoria de esa ruptura, ese fraccionamiento total de la sociedad. Y él entra en Acuario, ¿y qué va a hacer con esa memoria? Pues de algún modo va a convertir la gran ruptura en pulsión existencial, que es lo que hace Plutón, convierte la energía del signo en pulsión existencial. Entonces, la gran ruptura va a pasar ya a ser una pulsión existencial de tipo social, acuariano. Los dos bloques van a quedar ya perfectamente enfrentados, y de hecho la guerra, la guerra de Ucrania, de algún modo va a crear un sustrato emocional muy fuerte, porque no hay nada como una guerra para crear un sustrato emocional fuerte. La guerra de Ucrania nos muestra qué pasa si el otro bloque entra en nuestro bloque. Genocidio, destrucción masiva, refugiados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay nada como una guerra para mostrarnos la realidad profunda de las cosas. Entonces, ahí, con Plutón en Acuario, digamos que esta ruptura ya se va a convertir en amenaza existencial. Cada bando verá al otro como una amenaza existencial a su supervivencia. Bien, el tema energético. El tema energético, yo pienso que con Plutón en Capricornio va a significar el triunfo del hidrógeno. De hecho, porque es con Plutón en Acuario, quiero decir, porque Acuario es un signo de aire, ¿no? Toda la tecnología actual desarrollada, las baterías de litio, todo esto, es muy capricorniano, de algún modo, son minerales, la minería, es Plutón en Capricornio, ¿no? Entonces, Plutón en Acuario de hecho, el hidrógeno se extrae del agua, Acuario, el agua también, ¿no? Y va a parar al aire, finalmente. Entonces, yo pienso que con la entrada de Plutón en Capricornio, en Acuario, perdón, van a surgir dos tipos de energías muy fuertes. Una es la geotérmica por el trígono con Urano en Tauro, y el otro la energía del hidrógeno, el llamado hidrógeno verde, ¿no? Por supuesto, esto no va a suceder de la noche a la mañana. Esto va a llevar unos 7-8 años, pero ahí es cuando va a suceder la transición energética. Bien, y fundamentalmente, ¿qué es lo que vamos a vivir? Vamos a vivir una aceleración de la evolución y de la historia. Porque este trígono Urano-Plutón tiene mucho que ver con el código genético. Es nuestra realidad íntima, profunda. Nuestro código genético es lo que profundamente somos. Y Urano tiene que ver con las mutaciones, los cambios cuánticos, los cambios de nivel. No, estoy aquí y de repente estoy aquí arriba. No hay transición, no hay evolución. Entonces Plutón, Urano, y lo hemos visto en todos los aspectos Plutón-Urano.
Hay la conjunción Plutón-Urano de los años 60, ahí hubo realmente un cambio del código genético de la humanidad. Allá abandonamos totalmente la sociedad agrícola, la sociedad industrial y pasamos a la sociedad de servicios. Claro, Virgo, los servicios, ¿no? Entonces, ahora, la última vez que hubo un trígono Urano-Plutón fue en los años 20 del siglo pasado. ¿Y qué sucedió en los años 20 del siglo pasado? Bueno, fueron los llamados felices 20, de algún modo. ¿Por qué? Porque hubo una enorme fluidez social, una enorme liberación sexual, un enorme desarrollo tecnológico. Todas las tecnologías que luego se prueban en los años 30, en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial, se van creando, se van desarrollando en los años 20. Entonces, hay una aceleración de la historia. De repente vamos a ver estos próximos 20 años, pero sobre todo del 2023 al 2030, que van a estar en este, ¿lo veis? En este trígono Urano-Plutón en sextil con Neptuno, va a haber una aceleración de la historia. Es como si la historia se acelerase de repente. Todo sucede muy rápido. Surgen nuevas mutaciones que no son necesariamente dentro de nosotros, quizás también de nosotros, pero van surgiendo nuevos desarrollos tecnológicos, científicos, culturales, sociales, sexuales, etcétera, 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 ¿no? Y ahí de repente tenemos que ir incorporando todo eso socialmente. Puede haber una rápida y de algún modo incontrolada adopción social de todas estas cosas, ¿no? Puede haber también una enorme revolución sexual. Es mal tiempo para los que quieren volver atrás. Malos tiempos para los que quieren que todo sea como fue antes. Y esto va a dar muchos problemas, porque todos estos que quieren que todo siga como antes, lógicamente que tienen el poder, no van a, de algún modo, deshacerse graciosamente de él. Entonces, por eso promete ser un periodo de muchos enfrentamientos, de mucho enconamiento, ¿no? Y vemos ya cómo toda esta, yo diría, este aceleramiento evolutivo, estamos empezando ya a ver pequeñas señales, ¿no? Si sabemos leer entre líneas, el otro día yo leía que Neuralink, que es una empresa de Elon Musk, va a realmente activar un proyecto suyo que se consideraba pura ciencia ficción. Y lo va a activar, curiosamente, bajo la entrada de Plutón en Acuario, que es la de los implantes cerebrales. Que, cuidado, puede tener aplicaciones muy interesantes para personas discapacitadas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque va a dar la capacidad de controlar dispositivos externos desde tu cerebro, ¿no? Pero a nadie se le escapa que esto abre una increíble caja de Pandora. También, sobre todo si está en manos de gente como Elon Musk. O sea, ya vemos un poco, y esto es curioso, ¿no? Que lo va a poner en marcha, dijo, en 6 meses, lo ha dicho hace un mes o mes y pico, justo con Plutón en Acuario. Vemos también, de repente, esta famosa inteligencia artificial, el chat GPT, el chat GPT, ¿no? Que no es nada del otro mundo, es una inteligencia artificial, además está muy capada, está muy restringida, no le dejan acceder a datos en tiempo real, ¿no? Pero de algún modo ya empieza a prefigurarse como un nuevo tipo de interfase, un nuevo tipo de relacionarnos con el mundo de lo cibernético, de lo virtual, etcétera, etcétera, y que es a través de una entidad que se nos parece. Empezamos a humanizar, porque una inteligencia artificial lo que te permite es humanizar ese mundo cibernético, preguntarle, ¿quién va a ganar las próximas elecciones? O ¿me conviene tal chico o tal chica para salir? Este tipo de cosas. Es decir, cosas que no preguntaríamos hoy en día a Google, pero esta inteligencia artificial, con el tiempo, porque ya os he dicho que la versión que han presentado ahora es muy, muy restringida, no han querido abrir todo su potencial por razones obvias, porque asustaría bastante, pero os quiero decir que esa aceleración ya estamos
ya está barruntándose. Y cuando entre Plutón en Acuario el año que viene, vamos a empezar a ver todo este tipo de desarrollos que hasta hace 5 o 6 meses eran pura ciencia ficción, nadie hubiera dado un chavo por ellos. Vamos a empezar a ver que están operativos, quizás en versiones todavía muy limitadas y tal, pero que están ya operativos, ¿no? Entonces, y esto nos va a producir un enorme vértigo, como individuos y como colectivo, ¿no? Bien, yo os diría, ¿hay que temer todo esto? Bueno, sí, sí, pero no podemos hacer gran cosa, salvo ser conscientes de ello y quizás con el tiempo darnos cuenta de que la tecnología tiene que estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la tecnología, ¿no? Hay un mundo donde tengamos, yo diría, la exclusiva, la patente, donde no pueda entrar la inteligencia artificial, donde no pueda entrar la robótica. Bueno, pues es el mundo de los sueños, es el mundo de la imaginación, es la capacidad de soñar, de ver lo invisible, de percibir lo imperceptible, de entrar en el mundo de lo mágico. Ese mundo nos sigue estando reservado a los seres humanos, pero muchos de los otros mundos cada vez menos, ¿no? Vamos a ver también la crisis de las tiranías con Plutón en Acuario. Estamos empezando ya a ver movimientos tectónicos, ¿no? De rebeliones contra Putin, contra Xi Jinping en China, contra Ali Khamenei en Irán, etcétera, ¿no? Estamos empezando a ver ya como que se está empezando ya a barruntar todo esto. Plutón en Acuario es un mal tránsito para los tiranos en general, sino que se lo pregunten a los estudiosos de la Revolución Francesa, ¿no? Bien, Plutón, ya para terminar con Plutón, porque llevamos ya 1 hora y media, Plutón, daos cuenta que va a volver a Acuario todavía unos meses, de junio hasta finales de junio, creo, hasta enero del 2024 va a volver a Capricornio, y luego incluso en el 2024 va a estar unas semanas en septiembre y octubre en Capricornio. Y esto es un poco, yo diría, no es que sea preocupante, pero de algún modo nos va a mostrar lo muy agitados que van a ser el año 2023 y el 24. ¿Por qué? Porque Plutón va a entrar ya en Acuario, nos va a ir mostrando, nos va a ir abriendo la caja de Pandora acuariana, con todo esto que os decía, los implantes cerebrales, las inteligencias artificiales, la robótica ya empezando a hacerlo todo. No es que suceda en cuestión de meses, pero nos va a ir mostrando, es como que abres la caja de Pandora y empiezan a salir las cosas que en la caja de Pandora todavía no sabes muy bien qué van a hacer, pero ya sabes que están libres, ya sabes que has abierto la caja de Pandora. Entonces, con la vuelta a Capricornio, a mí me recuerda un poco como cuando los padres dejan a los hijos en casa, se van para un fin de semana y les dicen: no sed buenos, no hagáis fiestas, no hagáis botellón, no hagáis esto, no hagáis lo otro, y agarran el auto y se van, y cuando llevan 5 minutos, 10 minutos, dicen: nos hemos olvidado tal cosa, vuelven a casa y se encuentran con un fiestón terrible en casa, ¿no? La casa destrozada. No, pues esto es un poco cuando Plutón vuelve a Capricornio, que de algún modo va a decir: uy, había dejado esto un poco abandonado y voy a poner orden. Y claro, va a volver 2 veces a Capricornio todavía, en el año 2023 y en el año 2024. Es decir, que va a haber todavía muchas tensiones con lo capricorniano. Plutón va a volver a Capricornio y va a dar muchos palos todavía a gobiernos, a instituciones. Bueno, no hablemos de las monarquías, de las noblezas. Lo estamos viendo ahora, ¿no?, con este intento de golpe de Estado en Alemania, encabezado por la nobleza, por parte de la nobleza alemana, lo que está sucediendo en el Reino Unido, lo que está sucediendo en España, con las monarquías, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, bueno,
va a ser muy movido, ¿no? Porque va a volver a Capricornio y va a hacer de nuevo, seguir limpiando lo capricorniano antes de volver ya definitivamente a Acuario, ¿no? Y vamos a estar con un pie en cada cosa. Se va a ver abierto la caja de Pandora acuariana y de alguna manera vamos a decir, cielo santo, estamos en caída libre, tenemos todas estas nuevas cosas, estas nuevas mutaciones acuarianas, la inteligencia artificial, la robótica, los implantes cerebrales y tal, ya ¡guap! Y tal, y mientras tanto el sistema cayéndose a pedazos, ¿no? Bien, un panorama prometedor y muy interesante, como os he dicho. Júpiter. Júpiter ya deja Piscis este año, 22, y si echamos una vista atrás nos damos cuenta que es que ha sido también un tránsito sumamente fértil, como nos ha indicado, por ejemplo, cosas sobre el funcionamiento de la consciencia, el funcionamiento de la memoria, y cómo es un poco, nuestra memoria es la memoria del agua. Hay una película que se llama así, La memoria del agua, ¿no? Porque han descubierto que la conciencia, la memoria, son realmente fenómenos cuánticos en el agua, las moléculas de agua de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, ¿no? El agua, pues, Piscis, ¿no? De algún modo, y la conexión de las neuronas del cerebro con las del corazón, etcétera, etcétera. Es decir, este Júpiter, este tránsito por Piscis, aparte de abrirnos la puerta hacia lo mágico, las plantas psicodélicas, los hongos psicodélicos, todo esto, también a nivel científico nos ha explotado totalmente. Empezamos a vislumbrar de qué está hecha nuestra conciencia y nos damos cuenta de que es algo muy pisciano. Bueno, luego va a pasar rápidamente por Aries y va a entrar en Tauro, que es lo que más nos interesa. Esta entrada en Tauro el 18 de mayo del 22 y va a estar hasta el 26 de mayo del 24, ¿no? Y bueno, con Júpiter en Tauro, Júpiter de algún modo amplifica. Entonces vamos a ver con Júpiter en Tauro amplificarse, va a entrar en conjunción muy muy pronto con el nodo sur, con el nodo norte, y va todavía este año 23 no va a estar conjunto con Urano, va a estar cerca, relativamente cerca, pero no en conjunción estrecha. Eso ya será en el 24 y hablaremos de eso en el vídeo que haga para preparar el 24 dentro de un año. Pero vamos a ver cómo va a ir amplificando los bandazos uranianos, ¿no? Y está en Tauro, que son también las políticas monetarias, las políticas económicas y tal. Vamos a ver cómo, por ejemplo, los bancos centrales siguen dando palos de ciego con la inflación, con esto, con lo otro. Y con Júpiter lo que va a hacer es amplificar todo eso. O sea, va a ser un año de muchísima inestabilidad financiera, de nuevo, a nivel de eso, bancos centrales, inflación, todo esto, ¿no? Porque también con Urano en Tauro hay esta tendencia a tomar medidas radicales, o todo o nada, ¿no? De medidas muy uranianas, iluminaciones. Ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, ¿no? Digamos que a largo plazo, ¿qué va a resultar de todo esto? Pues va a resultar en una pérdida de valor del dinero. No como algo coyuntural, sino como algo definitivo. Yo pienso que sobre todo ya con la conjunción Júpiter-Urano del 2024, el dinero tal y como lo conocemos va a perder su significado, va a perder su valor. Y va a perder su valor también porque nos va a mostrar lo absurdo de nuestra compulsión acumuladora, y nos va a mostrar que es mucho mejor invertir en nuestros recursos, nuestro dinero de algún modo, en algo que no pierda valor. Puede ser la tierra, valores que no sufran desgaste, que no estén sujetos a especulación, cosas que tengan un valor intrínseco, porque eso es Tauro. Tauro es las cosas que tienen un valor por sí mismo y que por lo tanto les da un poco igual la inflación. Y yo pienso que va a ir mucho hacia nuevos modelos de agricultura, nuevos modelos de relación con la tierra, los huertos personales, colectivos, la permacultura, los recursos renovables ligados a la tierra, la geotermia,
concretamente. Y también, de algún modo, Júpiter en Tauro va a ser un recordatorio de la inmensa belleza de la vida, de la biología, de la naturaleza, de la tierra. Va a ser una especie de última visita a una amiga muy querida, que es la Tierra, días antes de su muerte, días antes de que desaparezca, porque la Tierra tal y como la conocemos va a desaparecer, digamos, los ecosistemas, todo eso va, es ya inevitable, ¿no? Y de algún modo este Júpiter en Tauro nos va a servir como un adiós, ¿no? Es decir, bueno, vamos a contactar por última vez y probablemente aprendamos también a guardar fragmentos de esa tierra que hemos destruido, que estamos destruyendo, ¿no? Para quizás más adelante volver a reconstruirla, si eso fuera posible, ¿no? Puede ser una última oportunidad de hacer las paces con la tierra, antes de verla partir para siempre. Vamos a ser conscientes de la generosidad de la tierra. Vamos a ser conscientes de algo que es obvio, pero que sin embargo olvidamos continuamente, y es que somos hijos de la tierra. La tierra es nuestra madre, la tierra nos mantiene, la tierra nos sostiene. Y también puede ser un buen momento para volver a la sabiduría de los clásicos, ¿no? Júpiter es también las tradiciones. Es volver, sobre todo para combatir esta inflación que se va a convertir ya en stagflation, en inflación permanente, ¿no? Volver, como os he dicho, a los huertos personales, comunales, a la cocina tradicional, en vez de todo esto elaborado, procesado, industrializado y muy caro al final. Acabas pagando 10 veces el precio que pagarías si lo haces tú mismo, ¿no? Si lo cultivas tú mismo, ¿no? Entonces puede ser muy interesante este Júpiter, muy polimórfico, nos va a enseñar muchas cosas este Júpiter en Tauro, lo iremos viendo. Finalmente vamos a tener también 2 eclipses en el eje de Tauro-Escorpio. El primero está al límite de Aries. Lo que sucede es que el Sol va a estar en el grado 29 de Aries y el nodo norte va a estar todavía en Tauro. Va a haber dos eclipses todavía, y porque el eje nodal va a estar hasta el 18 de julio del 2023 en Tauro-Escorpio. Por cierto, el rey de Inglaterra se corona el 9 de mayo, el día después de un eclipse. Yo creo que realmente debe tener una especie de deseo de muerte, de death wish, ¿no? Porque no puede hacer nada mejor para allanar el camino a la República que coronarse ese día, y además con Plutón ya en Acuario, ¿no? En fin, bueno, ya lo veremos. Pero bueno, puede haber también desarrollos muy importantes en la guerra de Ucrania, está muy ligada con ese eje nodal y con Urano en Tauro. Yo contemplo 2 posibilidades: que haya un desenlace, o bien que se cronifique para siempre, que se convierta en una guerra larguísima, que se convierta en una especie de Vietnam en Europa, ¿no? Una guerra larguísima de desgaste terrible y de arrasar completamente el país, ¿no? Pueden ser, yo pienso que eso lo veremos con los eclipses de finales de abril y de principios de mayo del año que viene, si va en el sentido de solucionarse o terminar, o de estancarse en un largo Vietnam europeo. Sobre esos eclipses probablemente ya sepamos de qué lado cae la pelota, ¿no? Bien, y va a entrar el eje nodal en el eje Aries-Libra. Eso es muy interesante, porque el eje nodal nos trae experiencias. Es el punto de entrada de experiencias. Es el punto, tanto en la carta natal como a nivel mundial, es el punto por donde vamos asimilando la caput draconis, la cabeza del dragón, va comiendo experiencias que nos hacen evolucionar. Es el eje de lo evolutivo, es el eje que remueve el sistema consciente e inconsciente en el ser humano, el que mezcla las aguas oscuras del inconsciente con materiales que llegan del consciente y vuelve a pasar al consciente materiales del inconsciente. Esa es la función del eje nodal, básicamente, ¿no? Que es el
que es todo el proceso evolutivo, que consiste en remover las aguas del consciente y del inconsciente, mezclarlas, ¿no? Entonces, al pasar a Aries Libra, toda esta dinámica se va a desplazar al tema del yo y el otro, que es muy interesante porque ya el eje nodal tiene un fuerte carácter relacional, porque es el sol y la luna, es papá y mamá, es ya muy lo masculino y lo femenino, que es decir, ya tiene una componente muy fuerte yin-yang y relacional. Si además entra en el eje Aries-Libra, que es el eje de lo relacional, de yo frente al otro, pues entonces ahí vamos a tener que va a ser un periodo que para lo relacional va a ser absolutamente crucial para todos nosotros y a nivel colectivo. Básicamente, en 4 palabras, este tránsito del eje nodal por Aries-Libra, ¿qué significa? Pues bueno, nos va a proponer experiencias que nos muestren la necesidad de ser yo mismo antes de poder relacionarme. Es decir, uno no puede ser Libra si uno no ha sido Aries antes. Es decir, primero tengo que crear mi espacio, conquistar mi espacio, ser dueña de mi espacio y así relacionarme desde mi propio deseo, desde mi propio espacio, no desde el deseo del otro, no desde el espacio del otro, sino desde mi propio espacio y desde mi propio deseo, relacionarme con el otro. Y también darnos cuenta de que si uno no entra en contacto con el espacio del otro y con el deseo del otro, uno no va a encontrar el propio. Y esta es la mágica vinculación, el mágico vínculo que existe entre Aries y Libra, que es que para yo ser yo necesito encontrarme contigo, encontrar tu espacio, encontrar tu deseo, y que solo a través de ese encuentro yo puedo también vivir mi deseo y mi propio espacio, ¿no? Entonces vamos a vivir este tipo de procesos que son muy, muy iluminadores en el campo concretamente de lo relacional. Ya para terminar con Plutón y con todo esto, es que comentaros que comienza la hora histórica de los millennials. Nuestros pobres y sufridos y sufridas millennials, concretamente los millennials con Plutón en Escorpio, que son la mayor parte de ellos, con Plutón en Escorpio, ¿por qué comienza su hora? Pues muy fácil, porque toda esta generación, nacidos gente que tienen de 26 años a 38 ahora mismo, de los 26 y los 38 años, es decir, se encuentran en la flor de la vida, van a ir entrando, sobre todo los que tienen ahora 38 años, van a ir entrando en su crisis de los 40, van a ir entrando en la cuadratura Plutón-Plutón, porque Plutón va a entrar en Acuario y va a empezar a formar cuadratura con su Plutón en Escorpio. Y esto va a durar 20 años. Entonces, esta generación es la que va a tomar los mandos. No hace falta ser muy listos, daros cuenta de la edad que tienen, de 26 a 38. Son la generación de nuevos jóvenes, profesionales, lo que sea, que están realmente tomando el relevo y escalando posiciones socialmente también, ¿no? Entonces, esta generación de Plutón en Escorpio, hay que tener cuidado, porque no es como la generación mía de Plutón en Virgo, que Plutón en Virgo es, bueno, pues vamos a hacer algunos arreglos para que todo siga funcionando. Sí, pueden ser arreglos fundamentales, quizás tengamos que practicar una cirugía profunda, pero bueno, unos arreglillos, unas chapucitas por aquí y por allá, no, eso es Plutón en Virgo. O Plutón en Libra, que es, bueno, vamos a llegar a nuevos acuerdos, nuevos equilibrios y tal, sí, vamos a divorciarnos, pero luego nos volvemos a casar y cosas de estas, ¿no? Bien. Plutón en Escorpio te dice, no, mira, esto está todo podrido, no hay nada recuperable, entonces hay que tirarlo todo. Es una generación con la que no se puede negociar. No vienen a negociar y probablemente tengan razón. Pero va a ser duro, porque esta generación, yo los conozco,
soy padre de uno de ellos, entonces estos vienen, se van a llevar todo por delante. Entonces, claro, esta gente va a entrar en crisis, en la crisis de los 40, la crisis de la mitad de la vida, y se va a replantear cosas de una forma muy radical, muy de o blanco o negro, muy de o sí o no, porque es Plutón en Escorpio. Plutón en Escorpio no le gustan los grises. Entonces van a convertir sus crisis personales en crisis mundiales y van a utilizar la energía de esta crisis mundial para dar creatividad a su propia crisis personal, vehicular su propia crisis personal. Daos cuenta de una cosa, que la gente que realiza la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución de los Esclavos en Haití, Túpac Amaru en Perú y todo esto, eran gente con Plutón en Escorpio. ¿De acuerdo? O sea, es para que vayamos haciéndonos una idea de quién va a estar en las calles. Bien, ¿qué va a pasar en el mundo? Bueno, pues Estados Unidos va a pasar un periodo complicado ahora porque va a tener Saturno sobre su luna prácticamente hasta marzo del año que viene. Y eso pues significa problemas de aprovisionamiento, de logísticos, de problemas de acomodación, de casas, de este tipo de cosas, ¿no? Carencias sentidas por la gente, restricciones, pero también puede dar lugar a medidas muy intervencionistas. Saturno en Acuario es muy intervencionista, lo estamos viendo. Los gobiernos van a decir, bueno, pues intervenimos económicamente, ¿no? Entonces, puede haber esto, puede haber una intervención brutal del Estado americano de cara a su propia gente, porque su propia gente lo está empezando a pasar muy mal con ese Saturno y sentir muchas carencias. Sobre todo, claro, va a ser el invierno en Estados Unidos. Entonces puede haber carencias de combustible, de calefacción, de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber también fenómenos atmosféricos extremos, todo esto. Bien. También daos cuenta que van a vivir el último retorno de Plutón en octubre-noviembre del 23. No va a ser exacto, pero va a quedar a menos de 1 grado. Y yo pienso que ahí va a ser ella. Ahí veremos ya un poco ya el gran choque final entre las fuerzas, digamos, supremacistas, etcétera, etcétera, y fuerzas más liberales. Y también va a vivir el retorno de Quirón en su casa cuarta, el retorno de Marte, la oposición de Neptuno a su posición natal. Es decir, un año muy complicado para Estados Unidos. Muy, muy, muy complicado, ¿no? Bien, también Saturno va a pasar sobre la luna de España en Piscis, con lo cual de nuevo, pues lo mismo que he hecho para Estados Unidos, lo digo para España meses más tarde, de carencias, problemas logísticos, problemas de encontrar casas, alquileres, precios de la comida, todo esto, y probablemente de nuevo también una intervención fuerte. China va a ser la leche. China, no hay que ser muy listo, pero claro, China tiene su ascendente luna en el grado 0,1 de Acuario. Y ya se está viendo, ya está barruntándose todo esto, ¿no? Pues con la entrada de Plutón, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una terrible desestabilización social. Y yo pienso que los años 23, 24, 25 van a ser muy, muy, muy complicados para China. Pueden sentir la tentación de invadir Taiwán, pues es lo que hacen las dictaduras cuando tienen problemas internos, crear una guerra de distracción fuera, ¿no? Espero que no. Pero, o sea, la situación en China va a ser muy, muy complicada. Lo que hemos visto estos días es un pequeño anuncio de lo que viene. Los próximos años son años de movimientos populares, de rebelión. Claro, China, daos cuenta que China vive totalmente, yo diría, la Matrix acuariana. China vive el lado B de Acuario, la sombra de Acuario, que es esto, el sistema que lo impone todo, el sistema
que de algún modo que no deja florecer al individuo. De hecho, el individuo no existe en China, no es una entidad como tal. Las personas no son entidades, no son consideradas como entidades sintientes y con voluntad propia. Entonces, de algún modo, incluso pienso que puede ser China donde se inician todos estos episodios revolucionarios que vamos a vivir en los próximos 20 años, ¿no? Bien, Argentina también, para terminar, tiene una situación muy complicada, porque de algún modo el hecho de que Plutón abandone Capricornio ya les deja frente a un escenario de especie de paisaje después de la batalla. Porque Argentina vive, su carta natal veis que tiene varios planetas en Cáncer, el Sol, Mercurio, Venus, creo en Cáncer, y luego opuestos todos ellos a la Luna en Capricornio. Entonces, la salida de Plutón ya de Capricornio puede dar este sentimiento un poco ya de resignación colectiva, ¿no? De decir, no se puede hacer nada, este país no tiene solución. Es algo muy parecido a la depresión, pero aplicada a todo un país, ¿no? Yo pienso que la salida de Plutón va a dejar sin substrato energético las tensiones que mantienen viva Argentina, y que son básicamente esta oscilación brusca, esta oposición Cáncer-Capricornio, esta oscilación brusca entre políticas paternalistas y clientelistas de Cáncer y soluciones monetaristas, liberales, sin consideración hacia los destrozos sociales causados de Capricornio. Y con el tránsito de Plutón por la Luna de Capricornio, pues ahí se mostró claramente el abandono total del pueblo, de alguna manera se ha arrojado al pueblo yo diría a la miseria. Entonces, y de algún modo vemos cómo está la hiperinflación de Argentina, representa perfectamente esta oposición, ¿no? Es que por mucho que el polo nutriente, que es Cáncer, quiera dar al niño desnutrido, al niño mal amado, que es la luna en Capricornio, quiera darle recursos, estos recursos se quedan en nada cuando llegan al pueblo, ¿no? Es el triplete mortal, ¿no? De la hiperinflación, la corrupción, la mala gestión, etcétera. Entonces, Argentina, yo pienso que es un país que realmente va a entrar ya en tratamiento de shock, tratamiento de depresión colectiva, y quizás, como dicen algunos astrólogas argentinas, quizás el colapso, pero quizás a veces el colapso sea necesario para volver a comenzar algo de nuevo. Es mi visión desde el otro lado del Atlántico, ¿eh? Bueno, chicas, chicos, os recuerdo esto, mis cursos, aquí abajo, mi seminario sobre Plutón, y deciros que sí, que el año que viene, si sigo vivo y con buen ánimo, haré un curso sobre aspectos que llevo prometiendo desde hace tiempo. Empezaré a subirlo a mi sitio web, poco a poco lo iré subiendo gradualmente, que va a ser largo, probablemente me tire un año y pico subiéndolo, ¿no? Y como las series de Netflix, entrega por capítulos, ¿no? Y nada más, y seguiré haciendo algunos seminarios que pasaré también a forma online sobre astrología mundial. Nada más, bueno, yo espero que el ver y el escuchar este larguísimo vídeo, 2 horas, os haya producido el mismo desasosiego que me ha producido a mí el elaborarlo, pero que sea un desasosiego creativo. Un abrazo muy fuerte y bueno, a pasar el año lo mejor que podamos.